Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Jeremías capítulo 9, Lamentos sobre Judá y Jerusalén. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, glorificado y exaltado sea tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, por este día que nos regalas. Te damos gracias por tus cuidados y tus bendiciones. Y te pedimos en este momento que tú seas nuestro maestro, nuestro guía, nuestro instructor en el estudio de este capítulo de Jeremías. Ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra y ayuda a guardar las lecciones para que fortalezcan nuestra fe y podamos crecer en gracia. Gracias por tus bondades, gracias por tu amor, pues lo pedimos todo en Jesús. Amén. Jeremías se encuentra en la puerta del templo donde puede divisar a todos los adoradores y entonces les proclama las palabras que van hasta el capítulo 10. Allí trata de advertir al pueblo de su conducta y de su actitud indiferente. El capítulo 9 es parte de la poesía del sufrimiento. En el capítulo 8 el profeta anuncia el castigo y ahora en el capítulo 9 vuelve de nuevo con su estilo incisivo a fustigar los vicios y excesos reinantes en la sociedad de su tiempo, fraude y deslealtad para con el prójimo, apostasía idolátrica con abandono de Dios. Los versículos 1 y 2 son el lamento de Jeremías con la condición de Judá, tanto se conmueve en su corazón que llora por Judá y Jerusalén. Leamos. Ay, si mi cabeza se hiciera agua y mis ojos fuentes de lágrimas para llorar día y noche a los muertos de la hija de mi pueblo. Ay, ¿quién me diera en el desierto un albergue de caminantes para abandonar a mi pueblo y apartarme de ellos, porque todos ellos son adúlteros, una congregación de traidores? Jeremías se interesó tanto en su pueblo que anhelaba ser aliviado con un torrente de lágrimas o un lugar apartado para librarse de la carga de los pecados de Judá por un tiempo. Es por este versículo que se lo llega a llamar el profeta llorón. La profundidad de sus sentimientos y la ternura de sus palabras nos recuerda a Cristo, que 6 siglos más tarde llora por los pecados y la suerte de su pueblo condenado. Miremos Lucas capítulo 19, versículos 41 al 43. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo: Oh, si también tú conocieras, o al menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus sentimientos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. Este pueblo no aprendió la lección. Jeremías muestra su lado humano. Él desea mejor irse al desierto, a un lugar tranquilo, porque su pueblo no quiere oír ni tiene intenciones de arrepentirse. Elena de White describe así a Jeremías. Siendo de naturaleza tímida y sosegada, Jeremías anhelaba la paz y la tranquilidad de una vida retraída en la cual no necesitase presenciar la continua impenitencia de su amada nación. Su corazón quedaba desgarrado por la angustia que le ocasionaba la ruina producida por el pecado. Muy crueles eran las burlas que le tocó soportar. Su alma sensible quedaba herida de par en par por las saetas del ridículo dirigidas contra él, por aquellos que despreciaban su mensaje y se burlaban de su preocupación porque se convirtieran. Libro Profetas y Reyes, página 309. Jeremías deseaba alejarse de tanta corrupción y estar en un lugar tranquilo. El Señor responde al lamento de Jeremías para describir a un pueblo que vive en la mentira. Sigamos estudiando Jeremías 9, los versículos 3 al 6. Miremos el versículo 3, leo de la traducción del lenguaje actual.
Dios dijo: esta gente dice que me ama, pero en este país todos mienten y todo va de mal en peor. Este pueblo dice más mentiras que las flechas que un guerrero dispara en la batalla. La lengua es comparada con un arco entesado, es decir, doblado para disparar flechas de mentiras contra su prójimo. En vez de usar la boca, el don del habla, para guiar, para ofrecer palabras de ánimo, lo usan para hablar mentira. El salmista nos había advertido sobre el mal uso de la lengua. En Salmo capítulo 64, versículos 3 y 4 leemos: que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta su palabra amarga, para asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen. La gente no se había enriquecido ni hecho poderosa debido a sus elevados puestos de honor y de integridad, sino mediante fraudes, engaños y estafas. Y la raíz de todos estos males es que desconocieron al Señor de verdad. Los versículos 4 y 5 leemos: guárdese cada cual de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña falazmente y todo compañero anda calumniando. Cada uno engaña a su compañero y ninguno dice la verdad. Han acostumbrado su lengua a decir mentiras y se ocupan de actuar perversamente. El resultado de dar a la espalda a los principios dados por Dios para una vida fiel, pues es el colapso completo de la moralidad. Entonces hay tanta mentira y engaño que incluso en la familia, entre hermanos, ya no hay confianza. Cuando una nación se ha apartado de los principios básicos de la verdadera religión, el resultado es un colapso completo de moralidad. Leamos Miqueas capítulo 7, versículos 5 y 6. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe, de la que duerme a tu lado cuídate, no abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. La gente del tiempo de Jeremías no solo engañaba a sus enemigos, sino también a sus amigos. Su llamada no era natural, sino adquirida. La lengua debía haberse ejercitado para mentir con facilidad. Sus ansias de hacer lo malo son superiores a su habilidad para obrar impíamente. Sigamos estudiando Jeremías 9, pero este pueblo prefiere esto, porque termina el versículo 6 diciendo: su morada está en medio del engaño, engañadores como son, no quisieron conocerme, dice Jehová. Este pueblo no deseaba conocer el carácter de Dios para imitarlo, prefería seguir su conducta de engaño, cerraban su entendimiento, sus oídos, su mente a la influencia del Espíritu para darle sabiduría. No querían saber nada de Dios. Entonces Dios va a pronunciar su sentencia sobre el pueblo de Judá. Versículos 7 al 11. Miremos el versículo 7. Por tanto, así dice Jehová de los ejércitos: yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Nuevamente se presenta a Israel como Jehová de los ejércitos, el guerrero de la hueste celestial. La primera frase es interesante: he aquí, yo los refinaré y los probaré. La intención del Señor es: voy a hacer sufrir a mi pueblo para ver si cambia. Dios revela el objetivo de este castigo o de este desastre que viene a Judá. Es para redimir a su pueblo, para hacerlo recapacitar. Por eso pregunta: ¿qué más puedo hacer con ellos? Dios desea que su pueblo fuera purificado y por eso no los va a destruir del todo. Veamos esa descripción en Zacarías capítulo 13, versículo 9. Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. Dios quiere quemar la escoria de su pueblo y por eso les permite pasar por el horno de la aflicción. Su objetivo era purificarlos, no destruirlos. ¿Qué más es de hacer a mi pueblo? Esta pregunta sirve para justificar el proceder divino. En tales circunstancias, ¿de qué otro modo podría tratarlos, hacerlos recapacitar?
Entonces pasa a describir la realidad de su conducta. Versículo 8. Saeta aguda es la lengua de ellos, solo habla engaño, con su boca dicen paz al amigo, pero dentro de sí le ponen acechanzas. Resalta su hipocresía, que son tan capaces de decirle a su amigo paz, pero en lo profundo de su corazón desean su destrucción. Por eso esa nación, nadie confía en nadie. Sus lenguas es una saeta mortífera. Por eso el Señor pregunta en el versículo 9, ¿no los he de castigar por estas cosas? Dice Jehová, de tal nación, ¿no se vengará mi alma? Los hombres son buenos para reclamar justicia cuando vemos la conducta maligna de los demás, pero no somos prestos para reconocer nuestra falta y que esa justicia se aplique a nosotros. Dios desea purificar nuestro corazón, nuestra vida, pero debemos darle el permiso de hacerlo. Tiene poder para cambiar nuestra vida, pero debemos permitirle obrar. Ese proceso puede ser doloroso, pero es necesario. Esta sección termina describiendo el asolamiento que vendrá a Judá por su pecado, versículos 10 y 11. Por los montes levantaré lloro y lamentación, y llanto por los pastizales del desierto, porque han sido desolados hasta no quedar quien pase ni oírse el bramido del ganado. Desde las aves del cielo hasta las bestias de la tierra huyeron, se fueron. Reduciré a Jerusalén a un montón de ruinas, a una guarida de chacales, y convertiré las ciudades de Judá en una desolación donde no quede un solo morador. Aquí se describe la triste desolación del país y de sus ciudades y del destierro de sus habitantes. La tierra quedará estéril, lo único que quedarán son los lamentos, tanto que sus ruinas serán la habitación de animales del desierto. La desolación es completa y todo signo de vida desaparecerá. Desde las aves del cielo hasta las bestias huyeron, refiriéndose a los animales domésticos, vacas, cabras, ovejas, caballos, asnos y camellos, ya no habrán en la tierra. Solo lo que queda es un montón de ruinas. Entonces, la siguiente sección del capítulo 9 de Jeremías son los versículos 12 al 16, donde describe la amenaza de ruina y exilio que vendrá, pero el profeta la describe como si hubiese ocurrido ya, y la proclama en la puerta del templo. Miremos el versículo 12. ¿Quién es hombre sabio que entienda esto? ¿O a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido? ¿Ha sido asolada como un desierto hasta no haber quien pase por ella? El Señor por medio del profeta desafía a los hombres sabios que le expliquen por qué su pueblo está destruido y como un desierto. Si son hombres sabios que dicen guiar al pueblo, ¿por qué la tierra está desolada? Y viene la respuesta divina, versículos 13 y 14. Dijo Jehová, dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes bien, se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Esta es la primera razón. Dios proclamó su ley a voz en el Sinaí, y el pueblo respondió con promesas de obediencia e hicieron pacto con el Señor. Este pueblo, si hubiese obedecido fielmente de corazón, como resultado de amar al Señor, este pueblo sería la luz para todas las naciones de la tierra. La segunda razón del castigo es, no obedecieron a mi voz. Este pueblo había dejado de ser leal al Señor. Le dio la espalda a las amonestaciones del Señor, desconocieron al Señor y desobedecieron sus mandatos. La tercera razón, antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Varias cosas en este punto. Número 1, siguieron su imaginación. Por eso Dios les dio su ley escrita. Por eso les envió profeta para que escribieran de parte de Dios. Porque si nos guiamos por lo que nos dicta nuestra mente o nuestra imaginación, estaremos en los caminos equivocados. Hoy tenemos la Biblia para probar si nuestra conciencia está de acuerdo a la palabra revelada de Dios. En segundo lugar, es el reconocimiento que estos Baales o dioses falsos solo existen en la imaginación de los hombres porque no son dioses reales. Solo hay un Dios verdadero,
Jehová de los ejércitos. En tercer lugar, la enseñanza de los padres, en vez de mostrarles el camino que Dios les indicaba, enseñarles la palabra de Dios, les enseñó sobre el culto idólatra. Dios había dicho que sus enseñanzas debieran ser impartidas a nuestros hijos cuando se levante, cuando van por el camino y cuando se acuesten. Pero a veces esta tarea no la hacemos fielmente porque estamos ocupados en nuestro trabajo o distraídos con las diversiones de este mundo, y en vez de enseñar con nuestro ejemplo, con nuestras palabras el camino de Dios, le indicamos un camino de perdición. Y entonces termina esta sección hablando de la destrucción de Jerusalén y el exilio de su pueblo entre las naciones. Miremos los versículos 15 y 16. Por tanto, así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: a este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber aguas envenenadas. Los esparciré entre las naciones que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré la espada en pos de ellos hasta que los acabe. Los esparciré entre las naciones que ni ellos ni sus padres conocieron. Es lo que el Señor les dice. Notemos que en Jeremías predomina la descripción del Señor como en batalla. Se lo presenta a Jehová como el Jehová de los ejércitos. Y Él viene a darles a beber ajenjo. Es una planta amarga y venenosa con la cual el Señor compara las vicisitudes por las cuales pasará este pueblo. Y de los impíos no quedará ninguno. Y a beber agua de hiel, de amargura. El castigo que vendrá será la deportación de todos los israelitas. Entonces el Señor convoca a las plañideras y a todas las mujeres que vengan a llorar por la condición en que su pueblo está tras la destrucción por los babilonios. Esta sección va del versículo 17 hasta el versículo 22. Veamos los versículos 17 y 18. Así dice Jehová de los ejércitos: sed sabios y haced venir a las plañideras, buscad a las hábiles en su oficio, que se den prisa y levanten llanto por nosotros. Desháganse nuestros ojos en lágrimas y nuestros párpados destilen aguas. Las plañideras eran los profesionales del llanto, contratadas para que entonaran canciones fúnebres. Ellas lloraban en los funerales y rasgaban sus ropas en señal de dolor. Y es tanta la cantidad de muertes que no van a ser suficientes las plañideras. Versículos 19 y 20. Porque de Sión fue oído una voz de lamentación. ¿Cómo hemos sido destruidos? En gran manera hemos sido avergonzados, porque abandonamos la tierra, porque han destruido nuestras moradas. Oíd pues, mujeres, palabras de Jehová. Reciba vuestro oído la palabra de su boca. Enseñad lamentaciones a vuestras hijas, y un canto fúnebre cada una a su amiga. La tierra está devastada porque Israel cae bajo sus enemigos y ellos son llevados de manera forzada. Entonces se invita a las plañideras que deben enseñarle a sus hijas lamentos, porque van a haber un gran número de muertos que no bastarán las plañideras que hay, y así que deben venir también sus hijas y sus vecinas. Versículo 21. Porque la muerte ha subido por nuestras ventanas y ha entrado en nuestros palacios para exterminar a los niños en las calles, a los jóvenes en las plazas. Porque el Señor las convoca para que lloren por los jóvenes, por los niños que van a morir o ser exiliados, que lloren por la manera indiferente y el desdén con que el enemigo tratará a los cadáveres de su pueblo. Versículo 22. Di, así dice Jehová: los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo, como manojos tras el segador, y no hay quien los recoja. Así como los manojos de grano quedaban sobre la tierra después de que el segador los cortaba, así cubrirán el suelo las víctimas cosechadas por la muerte. Pero hay una gran diferencia. El grano será recogido, mientras que los muertos serán dejados donde caen y serían pisoteados con desprecio. En medio de estos terribles anuncios y hablándoles a los sacerdotes y a los líderes del pueblo, el Señor a través del profeta pronuncia unas palabras fuertes y directas en medio de la desolación, en medio de la destrucción. Dios le dice lo que es esencial, este castigo para ser contado entre los justos. Versículo 23. Así ha dicho Jehová:
No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. El profeta señala algunos motivos por los cuales la gente suele alabarse o jactarse. Aquello de lo cual la gente se enorgullece no valdría de nada en el día de la desolación. Por supuesto que esta sabiduría humana se refiere a la habilidad política, al conocimiento de las letras, a lo que el hombre llama sabio, pero toda confianza depositada en la sabiduría humana es necedad, es parcial, es insegura. El consejo del sabio en Proverbios 3:5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Pero también les amonesta diciendo: ni en su valentía se alabe el valiente. Si Israel pone su confianza en su poderío militar, por eso no es nada ante la justicia de Dios. No necesariamente los ejércitos mejor dotados han vencido en batallas. Las victorias logradas por Israel se deben a la intervención divina. Poner su confianza en el poderío militar no es seguro. Y agrega: ni el rico se alabe en sus riquezas. ¿De qué valdrían las riquezas en medio de la desolación? ¿De qué valdría tener lujosas casas si éstas serán destruidas por el invasor? Las posesiones materiales no constituyen ningún motivo legítimo para jactarse, ya que ellas son pasajeras. El sabio dice en Proverbios 23:5: has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas como las alas de águila y volarán al cielo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Y aquí es donde el profeta Jeremías, en el capítulo 9, versículo 24, da la solución. Mas alábese en esto el que hubiese de alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Los sabios de verdad solo rinden loores a Dios. El conocimiento de Dios es la única y verdadera razón para gloriarnos. Pero este conocimiento tiene que ser más que teórico. Es un conocimiento experimental y práctico. Se manifiesta cuando la persona anda por los caminos de Dios. Es una relación personal con el Señor, una íntima relación con el Señor. Es lo que nos dará la vida eterna. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora, ¿qué debemos conocer de Dios? Que Él es Jehová, el único y verdadero Dios, el creador del cielo y la tierra, el sustentador y el redentor. Dice que hago misericordia. Su compasión y amor lo llevó a diseñar el plan de salvación. ¿Qué más debemos conocer? Que hace justicia y juicio en la tierra. Su misericordia no anula su justicia. Su amor no echa a tierra su justicia. Las dos se combinan en él. Obra con amor, llama con misericordia, pero actúa con justicia y da un justo juicio. Entonces la relación del hombre con Dios debe fundarse en la razón y la inteligencia. No es un discipulado ciego. El hombre ha de servir a Dios con toda la mente. Dios desea que sus atributos divinos sean reflejados en sus hijos. Entonces, siguiendo con nuestro estudio de Jeremías 9, el Señor va a demostrar su misericordia y su justicia al pronunciar su sentencia. Versículos 25 y 26. Vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom, a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los que se rapan las sienes, los que habitan en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Varios elementos. Número 1. Dios juzgará a las naciones que adoran a los dioses falsos y coloca a Judá en la misma categoría de Edom y de Egipto, mostrando su degradación. Se rapan las sienes en símbolos de adoración a los dioses, es decir, ellos ya no están adorando al Eterno. En segundo lugar, Dios juzgará a los circuncisos y a los incircuncisos de la misma manera. Un rito externo que no corresponda con una purificación del corazón no tiene valor alguno para Dios. El rito en sí mismo no tiene valor, sino que debe ser una señal externa de algo que ha ocurrido en el corazón. En tercer lugar, dice
Es por eso que termina este capítulo diciendo: y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Por esta razón no tenía ventaja sobre las otras naciones. Entonces recibirá los mismos castigos. Apreciado amigo, hermano, amiga, hermana, Dios espera es una genuina profesión de cristianismo. No es un asunto de cumplir ritos y ceremonias para ganarse el favor de Dios. No, pues Dios se agrada es de un corazón contrito, humillado y dispuesto a servir al Señor. Que cuando cantamos brote de un corazón agradecido y no simplemente como un deber religioso. Que cuando oramos es ver la realidad que entramos en contacto con el Dios eterno y no solo orar para cumplir con una práctica habitual. Una ceremonia externa debe reflejar lo que está ocurriendo en mi corazón. Y esto, por supuesto, debe reflejar que estoy conociendo al Señor de manera espiritual, que camino con Él, que le obedezco porque su amor me inspira y le amo. Esto es lo que el Señor realmente aprecia de sus hijos. Una vida que hace de Cristo el Rey de su existencia y le sirve por amor. Que el Señor hoy te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.